Hoy te enseñaremos a preparar unos deliciosos cachitos venezolanos. Los ingredientes que vamos a usar para esta receta son Iniciaremos agregando los 500 gramos de harina. Seguidamente, con ayuda de un tenedor, vamos a realizar en el medio un agujero. En este vamos a activar nuestra levadura. Debemos agregar la mitad del agua, los 5 gramos de levadura y la mitad del azúcar. Mezclamos un poco con la ayuda de nuestro tenedor y lo dejamos reposar hasta que se active la levadura. Transcurrido el tiempo, agregaremos un huevo, 5 gramos de sal, el resto del azúcar y el resto del agua. Agregamos el gancho e iniciamos nuestro amasado. Si usas la batidora como en nuestro caso, no olvides usar la espátula para poder mezclar el resto de la harina que queda en el fondo de la batidora. Cuando se hayan incorporado los ingredientes, comenzaremos a agregar poco a poco la mantequilla. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para recibir las notificaciones cuando subimos un nuevo video. Cuando tengamos una masa suave y esponjosa como esta, pasaremos a la mesa de trabajo, la terminamos de amasar y la vamos a dejar reposar hasta que duplique su tamaño. No olvides cubrirla con papel film. Cuando haya duplicado su tamaño, debemos retirarla del bowl. Le daremos unos pequeños pliegues y luego nuestra masa estará lista para porcionar. En esta oportunidad, cada porción será de 80 gramos aproximadamente. Con cada porción debes formar como especie de un saquito, tal cual como te lo mostramos en el video. Luego de tener la forma de saquito, debemos colocar la parte de los pliegues hacia abajo y comenzar el boleado. Luego, con la ayuda de nuestros dedos, debemos realizar un poco de presión, tal cual como lo hacemos en el video, para formar especie de una gota. Cuando tengamos este resultado, con ayuda de un rodillo, procederemos a estirar la masa. De esta manera obtendremos como especie de un triángulo. Agregaremos el jamón de nuestra preferencia cortado en cubos. Te invito a seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook e Instagram. Y ahora debemos formar nuestros cachitos. Estos pasos los repetiremos con cada porción. Luego los colocaremos en una bandeja de horno para que dupliquen su tamaño. Cuando hayan duplicado su tamaño, debemos esparcir un poco de huevo batido con ayuda de una brocha. Esto nos ayudará a que nuestros cachitos queden doraditos. Ahora debemos llevarlos al horno previamente precalentado a 180 grados Celsius con calor arriba y abajo sin convección por alrededor de 20 minutos. Debes dejarlos reposar en una rejilla y luego tendrás unos deliciosos cachitos venezolanos para disfrutar. No olvides que si haces alguna de nuestras preparaciones, puedes compartirnos tus resultados por nuestras redes sociales, etiquetándonos o mencionándonos. Espero que te haya gustado este video, gracias por verlo y nos vemos en una próxima oportunidad.